A mí me ha preocupado, además de esto, te soy sincero, Jorge, las expresiones del ministro de Economía que parece otra vez vivir en otro país, porque acuérdate que él era el de los que sostenían que no iba a haber segunda ola. Sí, sí, Y, sí, y- y sí. construyeron todo el edificio presupuestal del 2021 sobre ese supuesto equivocado. Ahora dice que la economía ha entrado en un proceso de franca recuperación y no sé a qué se Sí. refiere. Se Porque ha sale a la cometido calle y varios. pregúntale a la gente y es Sí. otro país en el Mira, que Nicolás, vive el ha economista cometido Waldo varios errores. Mendoza. Ha cometido el ministro de Economía, el señor Waldo Mendoza, ha cometido varios errores. Exitosa. No se cansa de cometer errores. Cometió un error gravísimo al decir que era casi imposible que haya una segunda ola y condicionó en gran parte al inicio el comportamiento del gabinete en función de esa hipótesis que demostró ser falsa, pues, porque la segunda ola estalló y demostró que era una realidad. Dijo que ya el nivel de producción en diciembre del año 2020 ya había alcanzado el nivel prepandemia, es decir, el nivel de diciembre Del del 2019. 2019. Eso no es correcto. No es correcto. Si tú miras las cifras del INEI, que es el órgano, la institución oficial en el Perú en calcular el comportamiento de la producción en el país y de la inflación, entre otras cosas, te dice claramente que a diciembre del 2020, todavía en términos desestacionalizados, que es como se debe de medir en este caso, el PBI, el nivel de producción en diciembre del 2020, está todavía apreciablemente por debajo del nivel de diciembre del 2019. Primero. Segundo, esa postura del INEI lo recoge el Fondo Monetario Internacional, un organismo respetable internacional, en el informe que sacó sobre el Perú. Tercero, claramente en el año 2020 existió, porque ya pasó, una brecha de producto muy apreciable. El mismo Banco Central, que le gusta al señor ministro, en ciertos casos le gusta usar sus cifras, el mismo Banco Central estima que en el año 2020 la brecha de producto, es decir, el PBI actual sobre el PBI potencial, cayó 14 puntos porcentuales a fines del 2020. Y de esos 14.7 puntos porcentuales fue caída del PBI potencial y los otros 7 de demanda agregada. Discúlpeme que estoy usando un poco de léxico sofisticado, técnico, profesional, pero es que tengo que usarlo para rebatir las barbaridades que ayer salió a decir el señor Waldo Mendoza. Entonces no es correcto lo que él está diciendo, ¿no? Segundo, internacionalmente se reconoce que si tú tienes 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, estás en recesión. En el Perú, los 4 trimestres del 2020 han sido de crecimiento negativo, entonces estás, desde el punto de vista técnico, en recesión. Y el mes de enero, te lo adelanto, Nicolás, el mes de enero viene mal, febrero también está mal, y recién en marzo va a comenzar a repuntar la economía, pero no porque se esté recuperando de verdad, sino que en marzo, abril y mayo fueron los 3 meses en que ya en el año 2020 la economía se derrumbó. En marzo la economía cayó por la pandemia, por la cuarentena que nos aplicaron a partir del 16 de marzo, la economía cayó en menos 16%. En abril cayó menos 40%. Y en mayo cayó menos 33%. Ante esas caídas, si tú vas a comparar marzo de este año, abril de este año, mayo de este año, con esas caídas bárbaras, obviamente que vas a registrar crecimientos espectaculares, pues. Para que la gente me entienda fácil, ese es como si yo me fuera a 1 y de 1 crezco a 2. En términos porcentuales, he crecido 100% de 1 a 2, pero en términos absolutos hay un hito más o más, de 1 a 2 hay un hito más que no alcanza para mucho, pero en términos porcentuales creciste 100%. ¿Sabes lo que va a pasar en marzo, sobre todo en abril y mayo, Nicolás? Los crecimientos van a ser 30, 40%. Y seguramente va a salir el ministro de Economía y el señor Sagasti a decir aplausos,
Miren cómo mi gobierno está haciendo reactivar la economía. No le crean, amigos. Ese es un efecto mayormente, principalmente estadístico, porque lo estoy comparando con caídas bruscas, abruptas de los mismos meses del año Jorge, pasado. pero hay un elemento más, porque yo estoy tratando de entender el mensaje del Ministerio de Economía, de dónde sale su optimismo. Y lo que ha ocurrido, y es cierto, es que el precio de los minerales ha subido. Lo que es cierto es que la industria de la agroindustria de exportación ha crecido el año pasado y la pesca, mal que bien, se ha sostenido. Pero eso te puede dar indicativos equívocos sobre lo que realmente está pasando en toda la economía nacional, porque todo lo demás está derrumbado. Sí, los negocios Nicolás, cerrados, las ventas caídas al mínimo. O sea, toda la semana pasada, por ejemplo, hemos hablado con la gente de restaurantes y hoteles, con la gente de diversos servicios como peluquerías, gimnasios, o sea, una cantidad increíble de negocios, casinos y tragamonedas. Vas nombrando cada sector, Jorge, y estás hablando de 100.000 personas, 200.000 personas, 300.000 personas, medio millón de personas. Y por lo tanto de familia. Y esa gente está pidiendo auxilio a gritos. Mira, Nicolás, el ministro también dijo, prueba de lo bien que estamos en diciembre, crecimos 0.5%. Cierto, pero lo que no dijo es que ese crecimiento fue porque la pesca en diciembre, ¿sabes cuánto creció la pesca en diciembre, Nicolás? La pesca creció 108%, un crecimiento desusado que ya no se va a repetir. Si la pesca no hubiera crecido 108%, hubiera crecido lo normal que crece, el resultado de diciembre hubiera sido negativo también. Entonces, en términos profesionales, técnicos, se dice que en diciembre se creció 0.5% en positivo porque fue un shock de oferta exógeno proveniente de la pesca. Pero como ese crecimiento de 108% ya no se va a repetir en los meses siguientes, entonces si tú no hubieras crecido ese 108% de pesca en diciembre, el crecimiento hubiera sido negativo de la economía también en diciembre. Así se debe hablar, así se debe decir las cosas, no tratar de sorprender a la opinión pública con un triunfalismo que no es el correcto. Sin embargo, Jorge, yo creo que dentro de esta visión, así como hablamos o urgimos a que se hable claramente con transparencia y crudeza de la crisis sanitaria, hay que hablar también con la transparencia con la que tú hablas, con la crudeza que tú hablas de la situación económica. Pero es verdad que el precio de los minerales ha subido, ha ocurrido este fenómeno en la pesca, nos hemos convertido en el primer exportador de palta a Europa, por ejemplo, el año pasado en medio de la pandemia porque siguieron operando. Ahora, ¿eso qué te permite? Tener recursos en manos del Estado, que si lo usas adecuadamente, puedes darle un empujón a la economía. O sea, tú no vas a resolver, por ejemplo, claro, porque yo te lo he escuchado decir, el problema de la cantidad inmensa de ambulantes que invaden las calles de Lima y que son además un factor de contagio, metiéndole palo a los ambulantes. Le tienes que dar chamba a la gente. Esa es la solución. Con el palo lo único que vas a hacer es mudarlo de esquina, pero nada más. ¿Qué se puede hacer con eso, Jorge? Con el tema de la inversión pública, la obra pública. Mira, en el muy corto, con el tema de los ambulantes, Nicolás, yo siempre he venido sosteniendo esto. Tú a la informalidad no la puedes perseguir a la mala, con palos y quitándole su mercadería, porque lo único que vas a producir es más pobreza, más desempleo y más violencia. A la informalidad se le combate haciendo más atractiva la formalidad. El informal va a sopesar cuál es mi beneficio de convertirme en formal versus cuál es el costo de convertirme en formal. Si el beneficio de convertirme en formal es pequeño y el costo de convertirme en formal es mucho mayor, nunca me voy a convertir en formal, pues. Tiene que ser al revés. Yo tengo que sentir que hacerme formal, el beneficio es como 10 y el costo es como 4 o 5. Ahí sí. Entonces,
esta estrategia que tienen las municipalidades y los gobiernos regionales en provincias, Nicolás, de agarrar a palos al informal, es una estrategia equivocada. Entonces, en el muy corto plazo, hay que permitir que la informalidad salga. En esta pandemia, en el muy corto plazo, la informalidad juega un rol importante de generarte algo de ingresos a sectores muy grandes de trabajadores en el país, a producirte algo. Estás diciendo una herejía. O sea, lo que tú estás diciendo, la informalidad no es lo correcto, pero es la única vía que tienen hoy día muchísimos peruanos para comer. Así es. Entonces, ¿qué debe hacer la autoridad municipal? Perdimos tu audio, Jorge. Qué pena, porque lo que estaba diciendo es realmente importante. O sea, ¿cuál es la salida? Ahí está, lo recuperamos. Ya. Adelante, Jorge, ahora sí. A alguien no le gusta lo que estoy hablando, pero bueno, nos cortaron, pero bueno. Sí, pero ¿qué puedo hacer en esto? Yo le diría a los gobiernos locales y regionales, en vez de en estos momentos de pandemia, en vez de agarrarlos a palo, llevarle, por ejemplo, si lo que yo quiero evitar es el contagio, la única forma de evitar el contagio no es meterle palo a los informales, no. Es llevarles también, por ejemplo, guantes, es llevarles mascarillas, estas mascarillas quirúrgicas que valen 40, 50 centavos, Nicolás, por unidad. Darles diariamente estas mascarillas, poner centros de alcohol para que se desinfecten las manos o para que se laven las manos. De esa forma también tú haces que el contagio, el riesgo de contagio en el comercio informal baje, que es lo que se busca. Una última pregunta, Jorge, porque siempre me provoca quedarme hablando contigo las 3 horas que tengo de programa, pero hay un tema, el tema de la devolución, o sea, lo que está discutiendo el Congreso, la posibilidad de que los aportantes, no los ex aportantes, sino los aportantes actuales puedan retirar parte de su fondo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué fondos? De las AFP, lo que está en discusión con las AFPs ahorita en el Congreso. O sea, que se permita... no, o sea, porque acá la disyuntiva que se dice, te estás jugando tu jubilación. Oye, pero si no tienes que comer. O sea, no estás pensando de qué vas a vivir cuando seas viejito. Estás pensando de qué va a comer tu familia esta semana. Mira, Nicolás, esa medida, ¿cuál es el sector social que hoy día está siendo más duramente golpeado por la pandemia? Es el de los trabajadores independientes informales. Ellos, que es la gran mayoría. A ellos les está golpeando porque el Estado no les está llegando con el ingreso que necesitan, no les está llegando en darle el ingreso que necesitan. Y ese sector mayoritario, que es el más angustiado hoy día, el que tú estás defendiendo muy bien, Nicolás, y el que tú expones día a día su tragedia, ese sector no tiene CTS, ese sector no tiene AFP, ese sector no tiene ONP. Entonces, cuando tú quieres decir, saquen sus fondos de la ONP, de las AFP, de la CTS, está llegando a un sector minoritario que, si bien es cierto, está siendo golpeado, pero es el menos golpeado respecto al sector mayoritario de trabajadores independientes informales, al cual no le llegas con esas medidas porque ellos no tienen nada. Entonces yo le aconsejo al Congreso que utilice su creatividad si quiere ayudar a ellos. Ellos son los que hoy día necesitan rápidamente ayuda. Que utilicen su creatividad para eso para pensar en este sector.